ya que Jenny, mi hija, es la que siempre está ahí al pendiente de todo, pero no se pudo. Amén. Bueno, quiero que abra su Biblia. Si no, saque su teléfono inteligente, ahí lo tiene. Saque su Biblia. En Apocalipsis 1:6, libro de Apocalipsis 1:6, cuando usted lo tenga, me dice amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a Dios. Pidámosle a Dios que nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de su Hijo amado, mi Dios, gracias le damos en esta hora, porque nos ha permitido adorar, exaltar y bendecir su santo nombre. Gracias. Gracias por cada uno de los que se dieron su tiempo para venir a adorarle, exaltarle y bendecirle. Gracias. Pero asimismo, Padre, suplicamos y pedimos el auxilio de su Espíritu Santo, que en esta tarde, Señor, nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. Sea usted, Señor, glorificándose en medio de su pueblo. Se lo pedimos, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toque a cada uno de nosotros y háblenos, por favor. Se lo suplicamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Le pido y le suplico de su gracia, de su amor y de su unción para exponer su palabra, porque anhelamos aprender más para enseñar. Ayúdanos. Nos dejamos en tus manos y le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con su gloria a Dios. Bueno, ya vieron a la niña que tocó el piano hoy, ¿verdad? Hoy fue su debut. Hoy fue su debut. Y así como los otros niños están tocando ya trompeta, ¿y cómo se llama el otro? ¿La hizo flauta? ¿Flauta? Bueno, hermano, esperemos que pronto ya también ellos se reincorporen, empiecen a ministrar. Y es una bendición poder ver a los niños cómo ya vienen desarrollándose para adorar y exaltar el nombre de Cristo. Amén. Echémosle ganas todos. El que está tocando viene a ensayar, échele ganas, hermano. Que de esos quiere Dios, que se esfuercen. Amén. Bueno, al leer este pasaje de la Biblia, hermanos, podemos mirar, hermano, que Dios desde un principio quería tener un pueblo de reyes, hermano. Dios, hermano, quería que desde un principio hubiera reyes, que fuéramos un pueblo de reyes. Pero lamentablemente ha habido tantos obstáculos que no nos ha permitido movernos ni gozar como reyes. Porque Dios quería, hermano, que también tuviéramos riquezas, que tuviéramos el poder de Dios y que pudiéramos llevar este mensaje a toda la tierra. Mire, todo desde un principio Dios quería dárnoslo. El problema hoy en día es que nosotros muchas las veces tomamos las cosas a medias. Muchas veces, hermano, tomamos las cosas a medias y nos quedamos ahí, somos conformistas a lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, a lo que Dios quiere hacer hoy en día con nosotros. Por eso todo esto que miramos en la Biblia muchas veces, hermanos, son parábolas, son ejemplos que nos dejó Dios como ejemplos para no caer en el mismo error, sino que podamos proseguir viviendo como lo que Dios quiere que vivamos. Porque dice, hermano, Éxodo 9:6, antes de entrar al asunto, déjeme ver esta introducción.
¿Sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oiga, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pregúntale al que está a tu lado si eres un sacerdote. Pregúntele. Pregúntele, hermano. Y dice, una nación santa. Y Dios claramente nos ha hablado y nos ha dicho que Él habita en medio de su santidad. Y para que Dios habite hoy en día en medio de su pueblo, nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, una vida guardándonos para Dios, una vida en caminar y hacer lo que está escrito en la Biblia, lo correcto. Porque mire, cuenta la historia. Existieron, hermano, a través de la Biblia, 42 reyes, hermano. 42 reyes que gobernaron en Israel, pero solo 3, hermano. Solo 3 pudieron, hermano, reinar por largo tiempo. Uno, Saúl. El segundo fue el rey David. Y el tercero, hermano, ¿quién fue? Salomón, el hijo de David. Solo 3 de 42 reyes. ¿Y los demás? Y los demás, hermano, ¿qué pasó? Y sabe que hoy en día, hermano, habemos tantos y tantos ministerios y tantos pastores, mire, tantos siervos de Dios para que se oiga mejor. Pero el asunto es cuántos nos estamos guardando, cuántos queremos reinar, cuántos queremos, hermano, un día irnos con Cristo y reinar por siempre. Pero ahorita en esta tierra, ¿cuántos quisiéramos reinar? Pero como sacerdotes, como reyes, como hijos de Dios. No como el mundo, no como los grandes autoridades que hoy en día ellos, hermanos, se mofan porque son presidentes, son reyes, qué sé yo. El hombre más poderoso del mundo, cuando viaja de esta nación a otro, dice, ahí va el hombre más poderoso del mundo. Oiga, dígale al que está a su lado, tú y yo somos los más poderosos. Mire, se los dije hace poco, que cuando George Bush llamó y se juntó con los cristianos, les dijo, ni yo, que soy el presidente de los Estados Unidos, puedo cambiar las leyes. No puedo. Pero ustedes que conocen a un Dios poderoso, ustedes sí pueden cambiar estas leyes. Oiga, el hombre más poderoso diciéndonos que nosotros sí tenemos el poder. Oiga, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está el poder? ¿Por qué no miramos ese poder? ¿Aló? ¿Qué estamos haciendo entonces, pues? Entonces, mire, cuando miro esto, hermano, dice que en la muerte de Salomón se divide los reinos en el norte y en el sur. 19 reinos en el norte y 20 al sur. Oiga, y sabe una cosa, que Dios quiere de su pueblo una unidad. Pero hoy estamos igual que ellos, divididos. Cada quien por su lado. Cada quien trabaja por su cuenta. Cada quien dice que a mí Dios me dijo esto. Otros dicen que a mí Dios me dijo esto. Y hermano, y un choque tremendo. Oiga, qué tremendo. ¿Acaso no somos todos hijos de Dios? ¿Acaso no Cristo derramó su sangre por ti y por mí? Entonces, ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué estamos divididos? Mire, hace unos días estaba yo en el retiro. Iba yo mirando unas noticias ahí, hermano, y de repente miro a uno de Guatemala que ya le dicen es que Él es Dios. Para nosotros es un Dios. ¿Hasta dónde se ha llegado, hermano? El hombre dice ya es Dios. Él es un Dios para nosotros. Oiga, si Dios dice yo no comparto mi gloria con nadie,
y dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Pero la gente, ¿por qué, hermano, no entendemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el problema, hermano? Que no queremos ponerle atención al escrito está. Porque cuando miro todo esto que aconteció, hermano, puedo mirar, hermano, la escritura, que todo el reino en un momento fue consolidado por David durante una lucha de 40 años, y luego entregó a Salomón, y esa riqueza le duró otros 40 años. Pero luego el reino se divide y aparecen dos reinos paralelos. Esta historia no es más que una representación de las cosas celestiales que acontecieron en las alturas. Mire, un solo reino, y de repente ya no es uno, ya se miran dos. Dos reinos. Cuando el enemigo, hermano, el querubín, se levanta, se enorgullece, se siente igual que Dios y divide el reino, hermano. Así es el pueblo de Dios hoy en día. Tenemos solo Dios. A veces yo digo Jehová de los ejércitos y a veces me mandan mensajes. Es que Jehová, Dios, no es el Padre de Jesús. Jehová no es Dios, Jehová es el 666. Oiga, hermano. Y yo dice: Padre amado. Y ni cómo entrar en contienda. Pero, hermanos, cuando yo miro todo esto, puedo mirar, hermano, algo tremendo que está sucediendo hoy en día. Es decir, hermano, la génesis de hoy, que conocemos como el reino de las tinieblas, podemos mirar, hermano, que cómo se está moviendo tan terriblemente. Engaños, adulterios, fornicaciones, divisiones, pleitos, contiendas, iras, enojos, desánimos, Mire, le podemos seguir. Y lo estamos mirando, hermano. La gente dice: es que yo ya no quiero. ¿Por qué no quieres? Es que el asunto es, hermano, ¿por qué si te enojas tú con alguien? ¿Por qué si te molestas tú con alguien? ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Qué te hizo Dios? ¿Aló? ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué te alejaste de Dios? Dios no te ha hecho nada. Pero mire, dice, hay tres planos, hermano. Tres planos que yo quiero que veamos para poder entrar al asunto. Dice, plano 1, el reino de Dios sufrió violencia y surgió el reino de las tinieblas, la reina del cielo y Satanás. Y hoy podemos mirar cuántos no veneran a la reina del cielo. ¿Qué es la reina del cielo? ¿Qué es la reina del cielo? Yo recuerdo que hace unos 2 o 3 años predicamos de la reina del cielo. Y hoy en día, hermano, anuncian que San Jacinto, que San José, que San Judas. ¿Cuántos no tienen novio? Póngale una veladora a San Judas, dice. Póngalo de cabeza y va a ver que le trae novia. Señor, reprenda al diablo. Oiga. Y lo miramos, hermano, que el reino de las tinieblas o Satanás, ¿cómo ha surgido, hermano? Y dice en el plano 2, los reinos de Israel se dividieron a la muerte de Salomón. Quedaron los 19 del norte y los 20 del sur, los pecados de los reyes. Los pecados de los reyes, hermano. Mire, vamos a ponerlo en este plan. ¿Cuántos pastores, hermanos, no viven en pecado?
¿Cuántos pastores, hermanos, no les gusta el pecado? Y les dicen, les habla, les profetizan, pero no quieren. Y eso lo estamos mirando hoy en día, donde quiera. Pero piensan y creen que dicen, con que me arrepienta, con que Dios me perdone, ya se acabó el asunto. No, dice que esto va a traer consecuencias en aquel día. Y luego dice, el plan 3, nosotros somos ahora los reyes. Pregúntales a tu lado si eres un rey o una reina. Pregúntale. ¿Qué le dijeron? ¿Qué les dijo? No, bueno, va a decir, si está su esposo al lado, va a decir mi reina, va a decir mi rey. Aló. Pero mire mi hermano. Debemos examinarnos, hermano, que los reyes de Israel fueron influenciados por el reino de las tinieblas y no ser afectados. Oiga, el reino de las tinieblas, ¿cómo influenció en los reyes anteriormente? Ahorita vamos a ver cuántos reyes, hermano, se murieron por no hacer caso. Y hoy en día, hermano, mira, cuántos reyes nos podemos guardar de todo ataque del enemigo. ¿Cuántos reyes podríamos guardarnos hoy en día de todo lo que nos ofrece el enemigo? Porque es de Satanás, que Dios lo reprenda, se atrevió también a ofrecerle cosas a Jesús. Mire, al sumo sacerdote, al rey de reyes, a nuestro Dios por excelencia, le ofreció todos los reinos de la tierra. Oiga, y él es un ejemplo que dejó, un ejemplo donde él dice, escrito está, que solo a tu Dios servirás. Y es un ejemplo. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros hoy en día no seguimos ese ejemplo? ¿Cuántos no se corrompen? ¿Cuánta gente no se corrompe hoy en día cuando les ofrecen, hablando lo que es, como dicen en mi país, hermano, hablando ahora sí a lo derecho, cuando les ofrecen cantidades? ¿Por qué no se guarda la gente? ¿Por qué no dicen escrito está? ¿Por qué no dicen escrito está que el único que me va a bendecir y me va a dar todo lo que necesito es Dios? Pero ¿por qué la gente, al mirar, hermano, ofrendas grandes, por qué la gente cambia luego? ¿Por qué la gente se vende? ¿Por qué la gente, hermano, se deja tocar por el enemigo? ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos vamos a guardar? Dígale que está a su lado, hay que guardarnos. Te ofrezcan lo que te ofrezca el enemigo, no lo agarres. Mire, lamentablemente, hermano, hace años cuando llegamos en Charlo, hermano, nosotros trabajábamos de lunes a viernes, de tales horas de la mañana a 1, 2 de la tarde. Era nuestro horario. Sábado y domingo no se tocaba porque decíamos que íbamos a la iglesia y nos respetaban. Hoy en día, hermano, ¿por qué se ha perdido eso? ¿Por qué? ¿Quieres trabajar el sábado? Te pago extra. Y uno dice, ok, ¿quieres trabajar domingo? Te pago el doble. Órale. Y se olvidó el asunto, hermano. Se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque te lo van a volver a ofrecer. Y como dices, Dios conoce mi necesidad. Claro. ¿Será que la de usted y la mía no la conoce o qué? Pero la Biblia enseña y dice que uno tiene que ser fiel con Dios, porque Él permanece fiel. Aunque tú falles, aunque tú lo niegues, aunque tú mientas, Él sigue siendo fiel.
Y mire, cuando yo miro todo esto, hermano, puedo mirar, hermanos, que muchos reyes no lograron, hermano, permanecer bendecidos por errores, hermano, que cometieron, y eso hizo que su reinado colapsara, ya que se enfermaron y eso los llevó a la muerte anticipada. Oiga, hermano, muchos reyes, hermano, no lograron, hermano, el objetivo. Muchos, hermano, terminaron enfermos, muertos, porque, hermano, no quisieron hacer conforme al mandato de Dios. Aló. Y hoy podemos mirar otra vez lo mismo. Dijo un pastor que me encontré: pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y se volteó y me saludó bien amable y me dijo: te pido un favor, pastor. Le dije: sí, dime. No me vuelvas a decir pastor. Le dije: ¿por qué? Tengo años que no ejerzo el pastorado. Vergüenza me da que me digan pastor. Oiga, hermanos. Uno puede decir, bueno, al menos reconoce. Al menos reconoce que como no está haciendo el pastorado, pues ya no me digas pastor. Pero vergüenza le debería de dar que si Dios lo llamó al pastorado, no tiene por qué renunciar. Tiene que trabajar, tiene que empezar a hacer la obra. Aló. Pero como muchas veces la gente se afana, la gente cree que por viajar, que por ir, venir, como dicen por ahí, Dios me dijo, Dios me envía, Dios quiere que lleve esta palabra, esta profecía, esta visión. ¿Y la iglesia cuándo? ¿La iglesia cuándo? Por eso muchas veces, hermano, uno como pastor, hermano, tiene que ser bien cauteloso. Uno tiene que estar siempre, como decimos, pilas. Vamos a predicar, corre, hermano. Mire, chicos, se me hace el océano para atravesar. ¿En serio? Termina el retiro, hermanos. Y mire, mi avión salía hasta las 10:30 de la noche. No, hombre. Yo venía ya con esas ansias de llegar, aterrizar, hermano. Pero hay unos hermanos que dicen: mis vacaciones, grande. Y sabe, pero muchos no van a terminar. Muchos por cometer errores van a terminar enfermos y muchos se van a morir. Porque mire, dice, esta luz nos hará entender cómo ahora nosotros, siendo llamados en lugar de Israel, podemos hacer que el reino colapse por errores que cometemos. Mire, los errores que cometieron Israel, nuevamente la está cometiendo el pueblo de Dios. Lo que Israel hizo, el pueblo de Dios, muchas veces, hermano, lo está haciendo. Dijimos al principio, Dios nos dejó todos estos ejemplos. Dios nos los dejó para no caer en el mismo error. Aló. Es como el que se tropieza la primera vez. Mira, me tropecé con eso. Vas de nuevo por el mismo lugar y o vas a correr. Cuidado. Oh, me da la vuelta. Aló. Porque uno comete errores tan grandes. En este caminar, uno también aprende grandes cosas. Uno también aprende a no cometer los mismos errores. Uno aprende, hermano, a que si nuestro carácter era duro, tiene que cambiar. Tiene que ser diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque yo puedo mirar que cuando Jesús le dice a los discípulos y nos dice a todos nosotros hoy en día, dejó algo tan hermoso que uno tiene que meditarlo día y noche. Y Jesús dijo: aprender de mí, que soy rebelde y duro de corazón. No, ¿verdad? Perdón. Es que a veces dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Se acaban los amenes? Aló. Bueno, ¿cuántos humildes hay aquí?
Es que mire, una ocasión en México, en la iglesia, le decía un hermano al pastor Goyito, el hermano humilde, el que está allá, el humilde, mire, porque llegó pobre. Y el pastor le dijo, no confundas la humildad con la pobreza. No porque venga con una ropa muy desgastada, digas que es humilde, porque no lo conoces. La humildad es una cosa y la pobreza es otra cosa. La humildad, aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas un buen carro, aunque tengas una buena casa, hermano, la humildad se demuestra ser humilde, no altivo. ¿Aló? Pero a veces nosotros confundimos. Pero dijimos, hermano, que hoy en día también la iglesia está cayendo en el mismo error que cayó Israel. Si todo esto Dios nos lo ha dejado, hermano, es para no caer, sino que seamos bendecidos. Como vimos al principio, Dios quiere que seamos un reino de reyes, de sacerdotes, con poder, con autoridad y bien bendecidos. Pero no se ve, no se mira. Aló. Lo primero que debemos ser bien bendecidos, diga conmigo, es en lo espiritual. En lo espiritual es lo que se tiene que ver, que estás bien bendecido, que tienes presencia de Dios, que tienes revelación de Dios, que tienes la llenura del Espíritu Santo, que siempre andas con gozo, con alegría. Cuando quieras mirar que Dios te ha bendecido en lo espiritual, se empieza a añadir tantas bendiciones en lo material. Pero a veces nosotros no lo queremos. No lo queremos. Dijo un brother, soy un chef, pastor. Qué bendición, hijo. Pero había un chef que estaba sobre mí y me traía así. Y yo le decía, dame las notas, ese es tu problema. Dame las recetas, es tu problema. Y empecé yo, dice. Y todas mis recetas aquí. Se preparaba esto y aquí estaban mis recetas. Cuando vino el mero y habló con él y me llamó y me dijo, Ángel, ¿me puedes dar las comidas que hacen? Yo no las tengo. ¿Cómo? ¿No te las ha dado? Él no me ha dado nada. Entonces, como tú trabajas, aquí están las recetas. Aquí. A él le han ofrecido más dinero. Le han ofrecido tantas cosas. Dice, no. Porque en primer lugar dice, sirvo a Dios. Segundo lugar, tengo que estar con Dios. Y tercer lugar, sé que Dios me va a bendecir. Mire, lo que le han ofrecido no lo ha agarrado. Porque dice, pastor, eso me quita mucho tiempo. Me alejaría de Dios. Me quitaría el privilegio con Dios. Me pagan requete bien, pero aunque me pagaran más, no dejaría mi privilegio. Mire, entonces, hermano, nosotros hoy en día tenemos que ver cómo 5 reyes cometieron errores grandes que les costó la vida. Que el pueblo de Dios, hermano, deberíamos de aprender para no terminar igual, para terminar una carrera feliz. Mire, punto número 1. Segunda de Reyes 1:2 al 4. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id, consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón.
Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Oiga, rey Ocosías, consultando a las tinieblas. Oiga, ¿acaso no había Dios en Israel? Sabe, hermano, que delante de Dios se los digo, hermano. Una vez me invitaron a dar un estudio en una casa, hermanos, en México. Hermanos de otra iglesia. Hermanos, cuando yo llegué, que ni estudio ya se hizo, entro y sale una hermanita enojada y le digo, ¿qué pasó? Ese es el colmo, es el colmo. No entiendo, ya no comprendo. Y le dije, si no me explicas, no sé, no voy a saber nada. Y me dijo, en esta casa, y allí tenían un letrero que decían, mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice que todos son cristianos. Le están haciendo una limpia con huevo. Oiga, hermano. Oiga. Qué terrible, hermano. ¿Cómo conocer un Dios poderoso y que le vengan a hacer una limpia? Qué terrible, hermano. Al final de ese hogar, hermano, los hijos, las hijas hicieron lo que quisieron, se acabó. Dijimos, ¿qué le pasó a ese rey? ¿A quién consultó? ¿A quién? A Belzebub, dios de Ecrón. Dice, en este punto número 1, era un rey de Israel como un reino paralelo a los reyes de Judá que se supone que eran los fieles. ¿Dónde estaba su fidelidad? Es que, ¿por qué no le suben al aire un poquito? Está caliente, ¿no? Es que, hermanos, lamentablemente, hermanos, el pueblo de Dios dice, somos fieles, pero ¿a quién? ¿A quién somos fieles? ¿Aló? ¿A quién le somos fieles? Porque dijimos, diga conmigo, Dios es fiel. Si Dios es fiel, ¿por qué uno no es fiel con Dios? Él dice, soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, yo no cambio. El mismo Dios de Isaac, de Jacob, es nuestro mismo Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el que abrió el mar, el que hizo grandes milagros, es nuestro mismo Dios. Porque Él no cambia. Él sigue siendo fiel. Pero muchas las veces, hermano, el pueblo de Dios tiene más confianza en el médico, en la medicina, que en el mismo Dios. ¿Aló? Mire, hace unos años atrás, cuando yo era más adolescente, porque hoy soy joven, ya sabía que se iban a burlar. Pero mire, a mí me dolían las rodillas, 2 pastillas en la mañana, 2 en la mañana, 2 en la noche, de 500, eran 1000 por cada, perdón, 500 por cada pastilla, por el dolor de mis rodillas, hermano. Y aún así andaba, hermano. Mire, hoy, para que yo me tome una pastilla, casi me ruegan a veces. Tómese una pastilla, tómese una pastilla, tómese una pastilla. Yo cargo mis pastillas que debo tomar, hermano, y ahí las traigo. No, confío más en ti, Señor. Tengo que aprender a confiar más en ti, papá. ¿Aló? Para que yo tome otra vez medicina así como antes. No, mi hermano. Si las que me recetan me las tomo nomás porque cada que voy, cuando no las tomo me regañan. Y para que no me regañen me las tomo. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros hoy en día, si somos un reino que Dios nos ha escogido, hermano, ¿por qué no somos fieles a Dios? ¿Por qué? Dice, este rey que tenía riquezas y bendiciones
tenía su casa en Samaria. Y Samaria era la capital inversa de Jerusalén. Te pregunto, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde? Dígale a su lado, mi casa está allá arriba. Aquí es un departamentito que vivimos, pero nuestra casa está allá arriba. Ahí vamos a reinar con Dios. Ahí vamos a estar con Dios. Y luego dice, el punto central es que su reinado se le acabó por un accidente que nunca sanó, pues buscó la sanidad en las tinieblas. Oiga, hermanos, un accidente. En lugar de clamar a Dios, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No lo hizo. Fue a buscar otros dioses. Pueblo de Dios hoy en día tiene un accidente y lo primero que piensan del accidente, salen bien y dicen, hijo, ahora sí va a haber platita. Tuvo la culpa que él me pague el coche completo. En lugar que levante las manos, en lugar que diga, gracias te doy, que a mí no me pasó nada. Gracias, Señor, porque no salí con ningún golpe. Pero a veces la mente del hombre lo que piensa es otra cosa. ¿Aló? ¿Sabía que el rey Mamón es el amor al dinero? Ese es el amor al dinero, el rey Mamón. Y muchos como les fascina ese rey. Muchos como les fascina la plata. Muchos quisieran tenerlo todo. ¿Aló? Pero el que se llama todo es Dios. Y tenerlo todo a Él, diga conmigo, lo tenemos todo. Por eso muchas veces, hermano, no busques la bendición. No busques, hermano, que te bendigan. Busca al que te bendice. Busca al que da bendición. Busca que si estás con Él, ahí siempre lo vas a tener todo. Pero a veces buscamos donde no. Buscamos, hermano, mire, en otros lugares menos Dios. Por eso este rey se murió. Este tuvo un accidente, hermano, y por causa de ese accidente se murió. ¿Aló? Mire, dijimos, si nosotros tenemos un accidente, que Dios nos guarde, hermanos. Es lo mejor. Porque, ¿qué pasaría? Tal vez alguien me entienda o pueda recordarse. Hoy los dos son apóstoles. Uno es de los ministerios y otro se fue del ministerio. Tuvieron un problema con las hijas. Una quedó paralítica por un accidente. Oiga, siendo cristianos, un accidente y quedó paralítica. Pero el que tú digas, salí de la iglesia, soy cristiano o cristiana, no te garantiza que Dios te va a guardar por tu condición. ¿Por qué? Porque en la iglesia podemos decir que somos, pero fuera de la iglesia, ¿qué somos? ¿Aló? Y lamentablemente, hermano, cuando suceden cosas, en lugar que uno dé la gloria a Dios, hermano, uno busca cosas, uno maldice, uno reniega. Así hay pueblo de Dios, pero dice, le vino la palabra profética de Elías, que es la antítesis de levántate, toma tu lecho y anda, sino que de esa cama no te levantarás y morirás por consultar las tinieblas, brujos, o la ouija, las cartas, visitar lugares no adecuados, fumar el puro, las limpias. Oiga, Jesús llegó con el paralítico y ¿cómo le dijo? A ti te digo, toma tu lecho y anda. ¿Cómo dicen amén? Pero el profeta Elías, ¿qué le dijo? No le dijo, toma tu lecho. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que dice Dios, que de esa cama tú no te vas a levantar. Tú vas a morir
por cuanto has consultado a divinos. Oiga, usted y yo como pueblo de Dios, si usted está enfermo, busque a Dios. Si, mire, a mí me tocó ese placer de conocerlo, saludarlo, abrazarlo, al hermano G, el evangelista. Ese hombre, hermanos, decía, cuando estés enfermo, cuando te pase un accidente, no corras inmediatamente para el doctor, lo primero clama a Dios. Ora a Dios. Y después que hayas clamado, orado a Dios, ahora sí vete al hospital. Aló. No quiero decir que no vaya al hospital, no. Si tu fe no es grande, ve al hospital. Pero lo primordial es buscar a Dios. ¿Para qué? Para que no perezcamos como este rey. Mucha gente, hermano, comete el error de menospreciar la palabra profética y prefiere ser influenciada por las tinieblas, es decir, el consejo malo. Hay gente que puede ser sanado por recibir la palabra profética, pero hay gente, hermano, que no quiere por menospreciarla. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos se sienten enfermos? Honestamente, con honestidad, ¿cuántos se sienten enfermos? ¿Aló? Dijo aquel: solamente yo. Pondré por obra mi fe. Hermanos, es que muchas veces, si no tenemos una cosa, tenemos otra cosa. Pero hay que creerle a Dios que Dios lo va a hacer. Hay que creerle a Dios que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a levantar. Yo creo con todo mi corazón. A mí me dieron una palabra hace 3 años. Hace 3 años, hermano. A mí me dieron una palabra y me dijeron: dice Dios que te va a hacer un páncreas nuevo. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Dice Dios que se va a ir el azúcar. Yo lo creo. Yo lo creo. Y yo le dije a mi esposa: en este retiro, porque anteriormente a mí me daba mucho sueño, hermanos. Estaba la palabra y a veces yo estaba así, hermanos, y me paraba. Pero en este retiro, hermanos, los 5 días y todos los estudios, ni parpadear, hermano. No sentía yo nada, tranquilo. Aló. Pero uno tiene que creerle a Dios. Uno tiene que creerle a Dios de que Dios, diga conmigo, sana. Pero mire, dice el punto número 2, el rey Usías y su lepra. Oiga, segunda de Crónicas 26, 19 al 21. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó enfrente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, e hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Oiga, punto número 2, dice que esta enfermedad de la lepra, hermano, dice que era fácil de sanar, hermano. Dice que la lepra era fácil de sanar, porque si un sacerdote lo inspeccionaba, miraba, dice que le daba una especie de cuarentena, pero como él estaba airado contra los sacerdotes, que eran su autoridad espiritual, se le manifestó en la frente, en la cabeza. Oiga, hermanos. Por eso, hermano, muchas las veces, hermano, uno debe tener cuidado con quien airáis. ¿Por qué, hermanos? Cuando uno se enoja, cuando un sacerdote, hermano, te amonesta, cuando un sacerdote te exhorta, figura de los pastores hoy en día, muchas las veces, hermano, la gente, hermano, se le hace fácil criticar, murmurar,
hablar mal. Y lamentablemente, hermano, trae consecuencias. Pero muchas veces la gente, al mirar que no pasa nada, se confían, sin darse cuenta que lo que se está afectando primeramente es su vida espiritual. Este sacerdote, hermanos, tenía una lepra que le empezó en la frente y en la cabeza, una lepra, hermanos, que podía quitarse rápidamente con una cura que le daba el sacerdote, ponerlo en cuarentena y ser restaurado. ¿Sí? Pero como el sacerdote, perdón, como este rey se enojó, no aceptaba, hermanos, que otro le viniera a dar una orden. Se enojó tanto, hermanos, que estaba en contra de ellos. Lo que le pasó al rey Saúl fue algo terrible. ¿Quién estaba sobre él espiritualmente? El profeta. ¿El profeta qué? Samuel estaba sobre él. Por eso cuando Samuel llega le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? Bueno, como tú no llegabas, pues yo pensé que como era el rey, que lo podía hacer. Aunque fueras el rey, no te correspondía. Mire, dentro del plano cristiano, diga conmigo, hay jerarquías. Hay jerarquías. No porque el pastor es el pastor, hermano, lo va a hacer todo, no. Hay gente que Dios levanta con unción profética, hay gente que Dios levanta, hermanos, con el don de sanidad, el don de echar fuera demonios, hermano. Y si el pastor no tiene esa gracia, ahí están los delegados. Pero a veces, como somos pastores, creemos, hermano, que somos únicos. No, mi hermano. Este rey no aceptaba eso. Y al enojarse, al ponerse en contra de los representantes de Dios, ¿qué le vino? Una lepra. La lepra, hermanos, nos hace insensibles. La lepra tiene algo que hace que la cara se pone como la de un león. ¿Sí sabía eso? Que la lepra hace que se ponga como la cara de un león. ¿Cómo? De mal humor, rugiendo. Y cuando ruges, ay Dios mío, ¿qué dirás o qué no dirás? Eso es lo que hace la lepra, te corcome el entendimiento. Porque mire, el león es bruto de naturaleza. El león, hermano, sabe que su única defensa es el ataque. Sabe, hermanos, que el león no se raja ante nada, él pelea. Pero cuando alguien tiene sentimientos, alguien entiende, hermanos, que uno tiene que cambiar. Por eso, mire, cuando el rey visitó al profeta Eliseo, ¿qué le dijo? Mira, ve y zambútete 7 veces. Y dijo el rey, ¿qué? ¿Acaso allá no hay mejores lagos que estos? Si no es porque haya mejores, hay muchos mejores. El asunto es que si tú quieres tu sanidad, hazle caso a la voz de Dios. Hazle caso a la voz de Dios cuando hay una profecía. Hazle caso a la voz de Dios. Aló. Pero como este rey no quiso escuchar a los profetas, a los sacerdotes, mire, le vino lepra. ¿Por qué? Muchos tienen el razonamiento humano aquí en la cabeza. ¿Dónde cree que les pegan? En la cabeza. Y cuando hay mucho razonamiento humano, hermanos, siempre razonan de una manera terrible. No piensan, reaccionan así inmediatamente. Apenas escuchan algo y es que esto y empiezan. Y a veces la gente dice, momento, si nomás te vine a consultar, te vine a decirte que me des un consejo y en lugar de un consejo me gritas, me regañas, me corres. Oiga, pero cuando uno tiene la mente de Cristo, uno aprende a escuchar. Uno escucha. Aló, uno empieza a escuchar. Y cuando uno escucha, uno está, Señor, dame una palabra para dárselas a ellos. Háblame, por favor. Que sea una palabra de bendición. Que sea una palabra de paz y no de ira
ni de enojo. Mire, dice, esto implica no cumplirlo, no ejercerlo, no desarrollarlo. ¿Qué es esto, hermano? Uno de los errores de un rey es menospreciar el sacerdocio, porque dijimos, esto no se cumple, esto no se ejerce, esto no se desarrolla. ¿Por qué? Porque queremos ser los únicos. Creemos que no hay más. Y lo dice, los hogares sin sacerdocio corren el peligro de pecar y de ser aislados. Oiga, usted como cabeza, usted como esposo, usted tiene el derecho, tiene el deber de ser un sacerdote, de estar checando el hogar, de estar checando la familia, de estar siempre mirando lo que acontece, de estar en la brecha cuando hay peligro, estar listo para la batalla. Cuando los hijos pasan por momentos difíciles, ahí está usted como sacerdote para ungirlos, para hablarles con la palabra. Si no está el marido, está la esposa. Ahí tiene que estar la esposa. No es que a veces uno diga, ¿por qué tan tarde? No, mi hermano, si se tardó, no le grites, háblale con sabiduría. Hijo, son las 10. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿Aló? Y usted se va a dar cuenta que se van a abrir. Pues fíjate que me invitaron al cine y me fui. ¿Pero por qué no me hablaste? Porque si yo te hablo, lo primero que me dices, no, me gritas, me lo niegas. Aló, aquí no hay ninguno. ¿Eh? Pero cuando uno dice, hija, a la próxima que vayas, háblame por favor. Llámame para que esté consciente. Aló. Porque un sacerdote, hermano, tiene que saber hablar con entendimiento y con sabiduría. Un sacerdote cuando va a hablar de parte de Dios, sabemos, hermano, que cuando Dios habla, diga conmigo, Dios nos exhorta fuerte. Para que uno entienda. Pero luego dice, tercer rey, dice, segunda de Crónicas 21:4, el rey Joram y sus entrañas. Y fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Oiga, dice el 12, y llegó una carta del profeta Elías que decía, así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, dice, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. Oiga, 14:15 dicen, he aquí, el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Oiga, hermano. Cuando yo miro esto, yo me recuerdo de este presidente Chávez. Este presidente Chávez, mire cómo ya estaba profetizado esto. Se atrevió a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo? De lo más profundo de mis entrañas maldigo al pueblo de Israel. Oiga, que Dios reprenda al diablo. ¿Dónde cree que le cayó el cáncer? Y se murió. Se le pudrió, hermano. Oiga, se fue a Cuba, que donde están los mejores doctores, los mejores cirujanos, con todo y eso se lo llevó el diablo. Oiga, y sin embargo había profecías, había palabra de Dios que le decían que se arrepintiera, que pidiera perdón. No quiso. A este rey le profetizaron, ¿y qué hizo?
que has hecho lo malo, te has comportado igual que todos los reyes de Israel y no quiso arrepentirse. Te va a venir, por cuanto no quieres corregir, te viene una enfermedad y le vino. Oiga, y dice, hermanos, dice, Segunda de Crónicas 21:19, ¿cómo dice? Y aconteció que al pasar muchos días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Amén. Mire, tengo una versión diferente, hermano. Una versión, mire cómo habla esta versión, bien tremendo. Dice, es el 21:15, dice, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Oiga, oiga, hermanos. Podemos mirar, hermano, qué es lo que mató, que este rey mató a sus hermanos, que dice la Biblia que eran mejores que él. Mató a Azarías, mató a Jeziel y mató a Zacarías, mató a Micael y mató a Cefatías. Oiga, pero ¿sabe cuál es lo tremendo? Que dicen, eran mejores que tú. Oiga, ¿sabe que uno de los problemas de nosotros hoy en día, que cuando dicen como que hay uno mejor que tú, nos enojamos? No, hombre, si el de allá predica mucho mejor que tú, y uno como que dice, híjole. Cuando uno dice, oye, por ahí uno, oye, que predica bien tremendo, pues gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo que predique mejor que uno! ¿Aló? Le decía a un siervo. En ocasiones cuando nos dan un sueño, una palabra, piensan que uno se olvida, hermano. Digo, una ocasión me dieron un sueño y en el sueño me dieron esto y esto y esto. Digo, ¿tú crees que a mí se me ha olvidado y ya tiene tiempo? Lo tengo aquí. ¿Sabes por qué? Porque eso me impulsa a prepararme más. Eso me impulsa a buscar más de Dios, a escudriñar más. Aló. Pero cuando nos dicen una palabra que dice, si me reprenda el diablo, que si yo creo que a mí Dios me escogió por algo, será lo que tú quieras. Pero nosotros sabemos que Dios se deleita de los que le obedecen. Y los que obedecen son que uno. ¿Aló? Porque uno no tiene que ser altivo ni sentirse más que los demás. Uno tiene que saber que somos lo que Dios quiere que seamos. Si hay mejores, pues gloria a Dios. Pero dice, hermano, que mató a sus hermanos. Dice, también vemos, hermano, cómo le llegó un problema en las entrañas, pues los intestinos se le salieron, pero Dios le dio un plazo de años y no se arrepintió hasta que se le salieron por completo. Mire, hay plazos que Dios da. Hay plazos que Dios te habla y te amonesta y te dice. Hay gente que va a venir y te va a decir, dice Dios que ha llegado el tiempo de arrepentirse. Dice Dios que es tiempo de que te vuelvas. Dice Dios. Y la gente, hermano, a veces dice, no. No. Después, dijo un pastor, me queda mucho tiempo para arrepentirme, y se murió. Porque le decían, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que has hecho. Busca de Dios. Dios te va a perdonar. Dios te va a restaurar. No. Hay tiempo. Y cuando llegó el tiempo, pero para morirse. Y eso es lo más tremendo. Es lo más terrible. Que Dios nos da tiempo. A este rey le dio mucho tiempo, hermano. No le dio un mes ni medio. Le dio años para que se arrepintiera. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dios no puede ser burlado. Dios todo lo mira. Dios todo lo sabe. Dios nos da tiempo. No esperes
a que Dios te corrija. No esperes a que la mano de Dios esté sobre tu vida para que digas, me voy a arrepentir, porque muchas veces o te arrepientes o reniegas. Dice, la Biblia, hermano, nos menciona sobre todo en la versión antigua cómo eran las entrañas, y pareciera que es lo más profundo, lo más íntimo de cada persona, donde se guarda todos los deseos y sentimientos. Oiga, por eso el rey David, cuando oraba, ¿qué decía David? Perdóname, perdóname de todos mis pecados. Ahí donde no se ve nada, ahí donde está en lo más profundo de mis entrañas, de ahí perdóname, Señor. Perdóname. Mire cómo pedía perdón, porque ahí se guarda todo. Ahí se queda todo. ¿Aló? Por eso cuando nosotros decimos, usted podrá hacer lo que usted quiere hacer, hágalo. Usted podrá venir aquí con la máscara del santo y vamos a declarar que son santos, punto. Pero sabe una cosa, que Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Delante de Dios, diga conmigo, somos transparentes. Porque delante de Dios no hay nada oculto. Todo se mira, todo se ve. Por eso es que uno, día con día, uno se amanece y uno, Padre, perdóname aún de mis pecados ocultos. Aún de mis sueños macabros que tuve, perdóname. Aló. Y lo dice. En el Antiguo Testamento, hermano, dice que en el Antiguo Pacto, en cada ofrenda se lavaban las entrañas antes de quemarlas, pues estaban llenas de inmundicia. Mire, cuando ofrecían un sacrificio, le lavaban todo, hermano. Todo lo del animal lo lavaban. No podían ofrecerlo así. Tenían que purificar eso para que pudiera, hermano, ofrendarlo a Dios, quemarlo, poder rociar todo lo que caía, que estuviera limpio. Y luego dice, el problema de entrañas es problema del alma. ¿Sabe por qué, hermanos? La King James dice, mi Dios es sobre el niño 3 veces. Y clamó Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Cuando oró Elías, hermano. Oiga, vuélvete a sus entrañas. Oiga, nosotros como pueblo de Dios, diga conmigo, no nada más la mente, también las entrañas hay que limpiarlas. También las entrañas hay que purificarlas. ¿Por qué, hermanos? Porque de aquí sale todo lo malo. Por eso Jesús cuando decía, no es malo lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Te vas a comer eso? Si dicen que lo hicieron en China y es perro, bendícelo, Padre, purifícalo y que sepa borrego. ¿Aló? Porque a veces, hermano, no es lo que te comes, es lo que sale de aquí adentro. Por eso hay que purificarlo, porque este rey, al no hacer caso, por eso cuando la Biblia nos habla y nos enseña y nos dice, pueblo mío, tiempo de purificarse, tiempo de limpiarse. Pueblo mío, tiempo de santidad, me tengo que santificar, no nada más por fuera, sino por dentro. Este hombre no lo quiso. Por eso cuando Dios le declara de que iba a morir, se murió. Oiga, si nosotros lo estamos mirando, hermano, tenemos que entender que hoy en día, hermano, que hoy en día muchos reyes o mucho pueblo de Dios, para que me entiendan, se han muerto, pero sin Cristo. Muchos dicen, es que se murió en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Aló? ¿Cómo sabes? Es que iba a la iglesia. ¿Qué te garantiza que cuando iba a la iglesia se metía con Dios?
Pero siempre lo veíamos ahí cantando. ¿Qué te garantiza que si cantaba lo hacía con todo su corazón o nomás para ser visto? Por eso, hermano, uno tiene que aprender que cuando uno viene a la iglesia, diga conmigo, es de corazón. Cuando uno viene a la iglesia, hermano, uno tiene que saber que se tiene que meter a la presencia de Dios. Aló. Que no te vayas como llegaste. Que te vayas lleno de la unción, lleno de la presencia. Que día con día tú le digas al Señor, aquí estoy. Pero mire, dice, cuando no perdonamos, hermano, a los nuestros hay problemas en nuestras entrañas de misericordia. Porque la Biblia nos habla de entrañas de misericordia, es decir, que de un rey, hermano, que perdió y pierde su reinado cuando no tiene misericordia de los hermanos. Oiga, yo lo he oído. Y a veces, hermano, se tiene que quedar callado porque uno dice, bueno, si habla uno se enojan. ¿En serio? He oído que unos dicen, si se quiere ir que se vaya. Yo no lo traje, él se largue. Oiga, hermano, ¿será así? ¿Será la voz de un pastor? Si nosotros tenemos por excelencia al pastor de los pastores, el ejemplo del pastor de pastores, el Cristo de la gloria, que dejó 99 y fue a buscar una. Oiga, que no quiere venir, hay que ir a buscarla. Que está pasando momentos difíciles y ya no quiere muy bien, hay que ir a buscarla. Aló. No puedo decir que se largue, no puedo decir que se vaya, no. Porque si llega a perder y yo no hice nada, me lo van a demandar. Aló. Por eso, hermano, nosotros, óigalo bien, aquí no nada más es el pastor, aquí somos todos. Tenemos que aprender a usar la misericordia de Dios, el amor de Dios. No importa si tu hermano o tu hermana hizo algo en contra de ti, ve, reconcíliate, ponte a cuentas, perdona para que te perdonen. Usa la misericordia. Y la misericordia sale de aquí. Uno tiene que aprender eso. Pero este rey, ¿qué hizo, hermano? Este rey, hermano, no toleró que sus hermanos fueran mejor que él. Los mató. Mire, yo lo puedo ver en el ministerio. Yo lo puedo ver. Que a veces, hermano, cuando en la congregación alguien va levantándose, o del ministerio, como que muchas veces nos entra el celo. Nos entra un celo porque uno dice, ya se siente más que uno. Ya como que porque Dios le dio esto, ya lo soltó y ya, no, hermano, nomás recordemos que Dios nos da según nuestra capacidad. 1, 2, Dios nos pone y aunque así se levantara otro, te va a respetar. Cuando uno respeta, te van a respetar. No te van a quitar el puesto porque Dios te puso, aunque haya crecido más. El asunto, mire, yo lo puedo mirar con mi padre. Mi padre siempre le dice a nuestro apóstol, mi padre. Ahí cuando lo invitan a ciertos lugares, algún problema si mi padre predica, o no, es el apóstol otro, sí, que predica. Oiga, sabe reconocer. Pero muchas veces en otros lugares, no aquí, allá en Marte, por Júpiter, como que no reconocen. Es un celo terrible. Pero uno tiene que aprender a usar la misericordia. Mire, vea lo que dice el cuarto rey. Bueno, antes de ir al cuarto rey, dice, Judas cayó y se le salieron las entrañas porque traicionó a Cristo. Cuando dicen amén. De igual manera dice, al que traicioné en el cuerpo místico de Cristo, será un rey que esté muriendo por esta enfermedad, que no es más que la falta de misericordia. Mire,
Cuando vemos que Judas, en las películas usted lo ve que se ahorcó, pero en la vida real no se ahorcó. En la vida real él se aventó, cayó de cabeza, se reventó y le salieron todas las entrañas. Oiga, la gran traición. El hijo que decía que amaba a Jesús, el discípulo que comía de su plato, el discípulo que tenía las finanzas. Mire, traicionó y por no arrepentirse, oiga, todavía Jesús le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Como dándole a entender: Judas, estás a tiempo de renunciar lo que hay en tu corazón. Y no lo hizo. Se arrepintió al final, pero no fue un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento por lo que hizo. Y el arrepentirte es muy diferente al remordimiento. Porque en ocasiones el remordimiento te puede venir y te va a estar inquieto porque dices: hijos, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hice algo malo, no debo haber hecho. Ay, y a veces la gente dice: me arrepiento. Bueno, si te arrepientes, hazlo de corazón, no con un remordimiento. Porque mire, el cuarto rey, hermano, para ir terminando ya. Segunda. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente y su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Oiga, el rey Asa y los pies. Este tuvo una batalla, hermanos, anterior y no tomó en cuenta a Dios para enfrentarla. Ya la soberbia empezaba a manifestarse. Ya no buscamos en la oración y las súplicas al Señor. Y a pesar, hermano, de que se acababa la aflicción, no preguntamos para qué fue enviada. Dice que el propósito de Dios, que Dios quiere, hermano, que le busquemos. Este rey, hermano, se olvidó de Dios. No buscó más de Dios. No buscó la dirección de Dios. Como hoy en día el pueblo de Dios, hermano, ¿por qué se enferma su caminar? ¿Por qué el caminar muchas veces uno dice: como que ya no quiero más? Como que dicen: ay, voy a buscar otra iglesia donde esté más grande, esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, se aleja uno de la oración. Se aleja uno de la presencia de Dios. Se aleja uno de buscar el rostro de Dios. Por eso es que viene la enfermedad a los pies. Porque nosotros dejamos de buscar a Dios. Nosotros dejamos de tirarnos y orar y suplicarle a Dios. Aló. Este rey, hermano, le entró la soberbia. Y mucho pueblo de Dios, hermano, cuando ve que hay milagros, que hay prodigios, cuando ve que el ministerio empieza a crecer y a crecer, muchas veces se olvida de Dios y piensan que son indispensables. Ponerse a pensar, hermano, que detrás de ellos puede haber un grupo en ayuno y oración, puede haber un grupo que está clamando, y cuando ese grupo se va cayó todo. Aló. Mire, les decía que en San Francisco me dio un chasco, hermano. En serio, y uno dice: Padre Santo. Uno dice: Padre bendito. Gente sacando a la gente de otra iglesia, hermano, ofreciéndoles puestos. Que eras allá, Sugier, ¿no quieres ser coordinador? Vente. Y aquí, pues, aquí sí me reconocen. Aquí saben lo que valgo. Oiga, ¿no te gustaría tocar ya en el grupo principal? ¿Qué tocas? ¿El piano? Vente. Ahora sí van a ver, me van a ver hasta en las grabaciones. Oiga, qué terrible, hermano. Y es algo terrible. Aló. Es que, hermanos, cuando Dios tiene un plan contigo, no importan los años, pero cuando Dios lo va a cumplir, cuando Dios va a hacer algo contigo, lo va a hacer como te dijo.
Aunque pase 5 o 6 años sentado en la banca, y si Dios te dijo, te voy a levantar, espera pacientemente. Dios te va a levantar. Porque cuando llegué al ministerio, de donde yo venía 7 largos años aprendiendo, ahí en los estudios, hermano, 7 años lavando coches, sirviéndole a los niños como mujer, como coordinador, ahí iba escalando. 7 años. 7 años donde llegaba gente y me decía, pero tú predicabas en otro lado, vamos, hay buenas ofrendas. No, hasta que Dios me diga. Aló. Porque cuando Dios tiene un plan, ya conmigo lo va a cumplir. Y cuando Dios te levante, siempre camina recto delante de Dios para no caer como... Este rey se enfermó, se cayó, hermano. ¿Por qué? Por la altivez, por el orgullo, por la vanagloria. Dice, el rey Asa nos muestra que sus pies fueron la causa de la enfermedad y su reino se le acabó. No logró seguir en su privilegio, pues los pies estaban dañados. Oiga, y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Cuando Jesús le dijo a Pedro, te voy a lavar los pies, le estaba diciendo, de todo estás sano, pero tus pies están enfermos. Tus pies se han contaminado. Necesito lavarlos para que vuelvas al camino recto. Dios muchas veces nos ha dicho, vuélvete al camino, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete a Dios, pero a veces no queremos. No queremos. Y Dios nos da un tiempo para corregir. Y termino con este, hermanos. Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire, el rey Ezequías y su hogar desordenado. Oiga, hermano, el rey Ezequías cayó enfermo de muerte, pero se arrepintió y pidió a Dios que le diera más vida, regresó a su pasado al momento donde se desvió. Mire, ¿cuánta gente, hermano, no le ha dicho, Dios mío, perdóname? Perdóname, Señor, no vuelvo a hacer lo que hice. Caminaré rectamente. Dios, diga conmigo, es fiel. Te perdona, me perdona y nos vuelve a restaurar. Pero pasa el tiempo, hermano, y como que uno se burla. Este rey volvió a caer. Oiga, ya Dios lo había perdonado, ya Dios lo había restaurado, pero, hermano, volvió a caer. Y eso es algo terrible. Que el pueblo de Dios, ¿cuántas veces Dios nos perdona? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces ha tenido misericordia de ti, de mí? Y hermano, ¿pero por qué volvemos a caer? ¿Por qué la gente, hermano, dicen, yo quiero, pero si quieres, hazlo. Agárrate de Dios. No te sueltes. Porque en el primer descuido, mira, el enemigo que no duerme te va a sacar. Y este rey, hermano, se cayó. ¿Por qué? Estas son enfermedades espirituales, hermano, de los reyes del reino de Dios, que podemos pedir ayuda hoy o morir mañana. Ser despojado de lo que Dios tiene para nosotros, o ser gente con lo que Dios nos ha dado y poseerlo. Hoy podemos decir, estoy bien, pero si no hay un arrepentimiento genuino, mañana podemos estar mal. Por eso, hermano, lo primordial, hermano, que al mirar esto, las enfermedades espirituales te conducen a las enfermedades materiales. Podrán decir entonces los pastores están enfermos porque se han descuidado. Mire, hay enfermedades que vienen de parte de Dios con un propósito. Hay enfermedades que vienen para ciertos hermanos o hermanas con un propósito. Porque pecaron, ¿no?
Muchas veces para que se manifieste el poder de Dios. Muchas veces para que veamos las maravillas de Dios. Muchas veces, hermano, es para que veamos que el mismo Dios que predicaron nuestros antepasados, lo predicamos, sigue haciendo milagros. Que no falla. Que cuando tú le clamas, ahí está. Que cuando tú lo llamas, ahí está Dios. Aló. Por eso, pueblo de Dios, hoy en día nosotros tenemos que guardarnos. Tenemos que aprender, hermano, a no caer en estos errores. Como dijimos, como Ocosías por consultar las tinieblas. Nunca, nunca tú como hijo de Dios te atrevas a consultar ni el horóscopo. Dice, Usías y la lepra. Oiga, cuando tienes un razonamiento humano, cuando dices que eres el único, cuando dices que no hay otro como tú, aguas, te puede venir la lepra. ¿Y sabes dónde? En la frente, en el razonamiento humano. Y luego dice, Joram y las entrañas. Oiga, por la falta de misericordia, por la falta de perdón, aquí está la enfermedad. Hay que aprender a ser misericordiosos. Y luego dice, Asa y los pies, por no consultar a Dios, por seguir sus propios caminos, por caminar conforme él creía, cuando la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de pecado, caminos de muerte, caminos de mal. El único camino y donde deberíamos caminar es Cristo Jesús. Volvernos de los malos caminos al Cristo de la gloria. Es la única solución. Y termino. Ezequías y el desorden en el hogar. ¿Cómo está tu hogar? Porque muchas veces, hermano, en los hogares hay un desorden. No hay respeto, no hay amor, no hay educación. No nos importan los hijos. En el hogar tiene que haber un respeto. En el hogar tiene que haber amor. En el hogar tiene que haber tiempo para los hijos. En el hogar tiene que haber un momento especial para con la mujer. Pero sobre todo, en el hogar tiene que estar Dios. Sobre todo en el hogar tiene que estar Dios. Porque estando Dios en el hogar, diga conmigo, estamos seguros. Allí es donde Dios tiene que estar. ¿En cuál hogar? En tu hogar donde vives con tu familia, pero también en este hogar. Que en este hogar haya paz, haya bondad, haya amor, haya paciencia, haya benignidad. Aló, pueblo de Dios, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer un alto. Tenemos que pensar si algo estamos fallando, si en algo estamos caminando mal, si en algo no estamos haciendo bien. Hoy es el día. Hoy es el día de volvernos nuestro rostro a Dios. Y si Dios hoy te perdona, no te salgas del aposento, permanece ahí con Dios. Camina firme, no te alejes. Sigue adelante. ¿Por qué no te pones tus pies? Quiero que levantes tus manos. Una vez más, quiero orar por la esposa de este americano, Cher. Una vez más quiero orar por él, hermano, porque cuando a mí me enseñaron las fotos, hermano, ay, Dios mío, qué terrible, hermano. Y si alguien de ustedes se encuentra enfermo o tiene algún dolor o una molestia o usted se siente mal, venga al frente. Venga al frente que oramos y clamamos. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre bendito de su Hijo amado, mi Dios, le damos gracias en esta tarde. Gracias por su palabra.